Buenos días. Hoy nos enfocaremos principalmente en la ausencia de sentimiento de identidad, específicamente en la mayoría de latinoamericanos, pues en una clase de educación de la ciudadanía abarcamos el tema de cómo a través de los años se van perdiendo nuestras conexiones con las comunidades indígenas propias de nuestro país y de cómo esto se ve influenciado por nuestra peculiar concepción sobre la parte occidental denominado como el primer mundo. Aparte, realizamos también un debate para identificar las razones por las que estas culturas pierden contacto con la sociedad. Debido a que en este debate no pudimos llegar a una conclusión concreta por falta de tiempo, empezamos a cuestionarnos después sobre la mentalidad internacional con la que vivimos hoy en día y la aceptación de nuestras raíces. De esta manera surgió la siguiente pregunta de conocimiento. ¿Hasta qué punto se debe considerar válido el adoptar la cultura en la que nacemos como propia, de modo que reconozcamos con el mismo grado de intensidad a los antepasados aborígenes? En primer lugar, es indispensable tomar en cuenta de que estamos en la era de la creciente interconexión global y que día a día nos enfrentamos a diversas culturas que de cierta manera afectan nuestra formación de conocimiento. Es decir, se puede afirmar que en el proceso de creación de afirmaciones de conocimiento, los factores externos, no propios de nuestra cultura, juegan un gran papel, pues influyen en nuestra manera de pensar, de manera que nos basamos en asuntos globales para juzgar asuntos locales. Informarnos más sobre nuestras verdaderas raíces es difícil, pues nosotros, los latinoamericanos, nos hemos alejado de las culturas pasadas para enfocarnos más en el occidente, ya que los vemos como un ejemplo a seguir por la ventaja que llevan sobre nosotros en casi todos los aspectos. Esto es algo que contribuye en gran medida porque también se puede observar en la manera que somos educados, lo que nos hace empezar a cuestionarnos el modo en que formamos conocimiento sobre las comunidades indígenas propias de nuestro país, donde la información que recibimos desde pequeños acerca de estos grupos es muy escasa, de manera que perdemos contacto con ellos en el futuro. Ahora continuamos con Flavia, que nos va a explicar más sobre este aspecto. Hola, sí, mira. Toda esta problemática proviene hace mucho tiempo atrás con la colonización de América, donde ocurrió la mezcla entre europeos y los grupos indígenas de este tiempo. Es a partir de este suceso que nace la confusión de con qué cultura nos deberíamos identificar, puesto que no somos ni una ni la otra, sino la combinación de ambas, dejándonos así, en cierto sentido, sin identidad. A eso también se le suma la desinformación que tenemos sobre las comunidades indígenas, pues tomando como base el colegio, podríamos afirmar que los estudios en algunos colegios no abarcan temas como el aprendizaje sobre estas comunidades, sino que nos dedicamos principalmente a tratar temas globales, más no locales, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y otros aspectos que corresponden a la parte occidental. De modo que nos deja con un vacío que nos lleva a la falta de comunicación y contacto con estos grupos, dirigiéndonos al mismo punto, indicando que nos estamos alejando de esta otra parte de la sociedad. Y bueno, sí, es evidente que el área de sistemas indígenas es lo que abarca parte de nuestro conocimiento y comprensibilidad ante este tema, ya que al aprender sobre lo global es también tomar en cuenta lo local, donde la principal teoría es que en todas las partes del mundo existen comunidades nativas que han tenido un largo historial de interacción con el entorno natural y al mismo tiempo hay un gran cuerpo acumulativo de conocimientos detrás de este, prácticas y representaciones que se encuentran asociadas con estas comunidades. Es por eso que estas maneras sofisticadas de entendimiento, interpretación y significados son parte de una cultura compleja que engloba el lenguaje y entre otros. Bueno, por otra parte, un punto muy importante es que la poca información que recibimos por parte de los medios de comunicación es transmitida en un determinado lenguaje que de cierto modo los llega a aislar. Este es un factor muy importante porque influye en los lectores de manera que terminamos clasificándolos inconscientemente como un grupo independiente y separado de nuestra sociedad. En las siguientes imágenes que mostraremos a continuación, se puede ver el lenguaje excluyente utilizado por los medios que de cierto modo separan a los grupos indígenas de nosotros, como por ejemplo las noticias en el periódico Expreso.
Aquí se habla de que ellos tienen derecho a organizarse y que las normas no pueden coartar su organización. Así se ve que estos términos como su organización hablan de algo independiente, algo únicamente de ellos, como si su organización fuera diferente a la de nosotros. Así como en esta otra premisa, donde exponen una clase de arte que imita al mundo indígena. Pero, ¿qué quieren decir con mundo? Se expresan de tal modo que separan nuestra sociedad de la de ellos, como si pertenecieran a otra clase y no fuéramos uno solo. Por lo que se puede sintetizar que el enfocarnos en minimizar la importancia que se le debe atribuir a estos grupos en comparación con otras situaciones alrededor del mundo, más el lenguaje utilizado que los clasifica y aísla, incrementan la confusión de nuestras raíces y dificultan la búsqueda de nuestra identidad. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de identidad? La identidad no engloba solo la cultura de la que provenimos, sino va más allá de eso, refiriéndonos que el sentimiento de pertenencia que tiene cada uno forma en gran parte. Es decir, esta pertenencia nos hace compartir ciertos valores con los que nos sentimos identificados y nos provee una cierta identidad emocional. Para esto también podríamos recalcar que el sentimiento de patriotismo es un ejemplo clave que ayuda a comprender dicha identidad, y este se puede ver en cierta medida reflejado en el patriotismo. El patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria, el sentimiento que tiene por su tierra natal o también adoptiva, a la que se siente ligado por determinados valores, afectos, cultura, historia, que además de una u otra manera se podría identificar con el orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o a una nación. Sin embargo, se dan casos que hay personas con ausencia de este sentimiento, que se rehúsan a sentirse parte del país donde no solo nacieron, sino que también se desenvolvieron. Esto resulta de la falta de identificación con las propias culturas y costumbres del país, a veces causada intencionalmente cuando no existe ni la intención de querer averiguar sobre estos grupos aborígenes. Por la perspectiva errónea ya predefinida que tienen acerca de ellos, suma el pensamiento condicionado de que el primer mundo es nuestra meta y un ejemplo a seguir. Gabriela, ¿tienes un ejemplo? Me encuentro aquí porque un ejemplo de esta falta de patriotismo se da en este país, donde una gran mayoría dice no identificarse con las comunidades indígenas con las que convivimos en Ecuador, pues sienten que ellos no son más que una parte de nuestro pasado y como resultado llegan a producir un tipo de rechazo hacia estos grupos, que, entre comillas, se han quedado en el pasado, porque no avanzan junto a la tecnología y a la nueva manera de vivir, sino que continúan practicando su cultura y sus tradiciones. Para ser patriotas se espera no solo la aceptación, respeto y orgullo del país de origen, sino también hacia su historia, costumbres, raíces, cultura y tradiciones. Por eso, decir que se está orgulloso de ser ecuatoriano significaría aceptar y reconocer a todos los grupos étnicos que lo conforman junto a sus tradiciones. Esto se puede reflejar en el caso de Carlos Gálvez, un reconocido periodista de la empresa DirecTV, quien despreció al único equipo ecuatoriano de fútbol, Independiente del Valle, que nos estaba representando en el momento como país en el torneo de la Copa América. El individuo se expresó con comentarios ofensivos hacia el equipo, negando identificarse con ellos por su procedencia andina, calificándolos como indios. De esta manera, se puede observar cómo aquella persona, así como muchas otras, no siente que pertenece o procede de los grupos indígenas, además de que tiene una perspectiva errónea acerca de ellos por el modo en que los califica, creyéndose de cierto modo diferente o superior a ellos. Bueno, sí, por otro lado se puede ver el contrario en el sentimiento de patriotismo de los peruanos. Ellos ven todas sus costumbres y tradiciones como una oportunidad para sentirse orgullosos de su riqueza cultural y más aún una ocasión para reflexionar sobre la importancia de demostrar su amor por la patria. Está plasmado en todos los aspectos posibles, desde la enseñanza de las escuelas sobre su historia y antepasados, ya que quieren promover la curiosidad de los niños por descubrir más por la cultura de su región y a reconocer el aporte de otras culturas a su sociedad, como también en la gastronomía, la ropa, otras tradiciones y entre otros. De esta manera se puede ver, y ellos mismos
manifestado que esta es la única forma de reforzar su identidad cultural y a aprender a respetar y valorar las diversas culturas del país. A pesar de que ellos también han pasado por una colonización en tiempos pasados, dan gran importancia más que nada a el pasado indígena y saber sobre ellos. Su pensamiento más importante se basa también en ser buenos ciudadanos para demostrar el respeto y el amor por su país. Para esto podemos resaltar un documental que ha hecho Marca Perú, algunas de las personas más resaltadas de Perú como chefs y actores que van en un bus a otras partes del mundo, como por ejemplo a un pueblo llamado Perú en Nebraska, demostrando y dando a conocer con orgullo sus cosas típicas, como comidas, música, bailes, ropas, de tal manera que llegan a incentivar en otras partes del mundo que es posible hacer lo mismo y que se puede estar orgullosos de tener ciertas raíces. Pero bueno, ya pasándonos a otro caso en particular, en esta búsqueda imparable como latinoamericanos, es como por ejemplo dentro del programa IB, en la materia de inglés, se toman temas de diversidad cultural, donde uno en específico es el llamado Third Culture Kids, niños de tres culturas. Los niños de tres culturas es un término usado para aquellos niños que han sido criados en una cultura diferente a la de sus padres o en un país adoptivo, por un tiempo significante de sus vidas. Ellos van moviéndose de cultura a cultura, dejándolos sin la oportunidad de poder desarrollar completamente su identidad personal y cultural. A pesar de que sí existen algunos beneficios de haber nacido en estas condiciones, hay muchos desafíos para ellos con respecto al tema de su identidad. Un desbalance con su propia cultura y su origen es lo que generalmente ocasiona en torno al patriotismo y sus valores. Pero entonces debemos tomar en cuenta en qué medida influye la emoción en la búsqueda de la identidad. Esto también afecta en lo personal en gran medida, de manera que no solo es la búsqueda de información sobre su pasado o cómo encontrar su identidad, sino que crea sentimientos de aislación, sentirse solo, sin dichos valores definidos, y con esto estamos analizando ya un aspecto más profundo, que es una crisis de su propia identidad, y un ejemplo de esto se puede ver en un documental de una chica llamada Sassy Atkinson, que es una chica de tres culturas, puesto que nació en Alemania, sus padres son británicos y ha vivido en 4 países diferentes. En este documental, junto con 3 personas más que declaran ser niños de 3 culturas, el objetivo es demostrar, desde su punto de vista, que la característica que más resalta este aspecto es el reto de buscar su identidad, ya que es muy difícil, pero también recalca que la emoción y lo que siente en cada lugar y cultura diferente es un factor determinante, según su opinión. A la vez envía un mensaje a los demás que si no han pasado por esto, se informen de sus culturas, ya que ellos sí tienen la oportunidad. Pero bueno, para ya salir de esto y poder rescatar lo anteriormente hablado, eso es una evidencia de que ese sentimiento de búsqueda de nuestra identidad está inherente en cada ser humano. Y es lo que la mayoría quiere resolver para poder responder otras preguntas, como por ejemplo sobre quién es cada uno, y cómo llegamos a esto partiendo de nuestros propios conocimientos. Un ejemplo muy importante es que también existe una conexión entre los grupos indígenas ya hablados y estos niños, ya que el sentimiento de aislación es casi el mismo y teniendo la perspectiva de estos niños de 3 culturas, no les gusta sentirse de este modo. Otro ejemplo, hablando de cómo este sentimiento se ve influenciado a través del pensamiento internacional, se puede unir con el lenguaje, donde el video que vi, el cual fue creado por una compañía para demostrar el poder que tiene el lenguaje. Esto se puede ver repetidamente en las charlas que da Donald Trump, candidato a presidente de los Estados Unidos, a su público, y en la manera agresiva que se expresa hacia las personas inmigrantes de nacionalidad mexicana, refiriéndose hacia ellos como peligrosos. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some
I assume are good people. He keeps talking about Mexican immigrants, and he's not specifying whether or not they're illegal or illegal. He's not giving statistics out. He's just talking about Mexican immigrants, and he's insinuating the majority of these people are dangerous. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's got to stop fast. To witness a prominent politician speaking on national television, saying these things to a cheering crowd is just so unreal. Se puede ver que las ideas que él manifiesta a través de los discursos que da influyen de cierto modo en sus oyentes, con el ejemplo de una chica estadounidense de ascendencia mexicana, quien explica que el conocimiento que Trump afirma hace que ella empiece a cuestionarse su identidad y si es que debe sentirse avergonzada de su ascendencia, por lo que nos preguntamos: ¿cómo afecta la capacidad de comunicar pensamientos personales a través del lenguaje al conocimiento? El expresarse de forma negativa sobre culturas sin un previo conocimiento o el juzgarlas bajo una perspectiva a la que no corresponden juegan indiscutiblemente un gran papel en nuestra formación de conocimiento, de manera que el pensamiento predefinido, formado por experiencias compartidas, influye también en el rechazo y exclusión, en este caso de las culturas. Y esto conlleva la negación de ellas como propias, pensamiento que se transfiere de generación en generación, causando el riesgo de pérdida de aquellas comunidades. Para concluir, pudimos darnos cuenta que estamos en una constante búsqueda de nuestra identidad que se dificulta gracias a nuestra mentalidad internacional. Es evidente que la cultura en la que nacemos tiene un gran significado en esta búsqueda, pero se debe establecer que esto está ligado a demás factores y no solo al hecho de nacer en el territorio. Por lo que para sentirse identificado con una cultura deben funcionar los dos juntos. Para poder responder la pregunta de conocimiento y definir mejor nuestra identidad, se debe tomar en cuenta las emociones de cada uno y el sentimiento de pertenencia, como el patriotismo, que se puede tener hasta de un país adoptivo. Además, se debe conocer en su totalidad nuestras posibles raíces para así poder juzgar si nos sentimos identificados con ellas o no, y no dejarse influenciar por el lenguaje que utilicen los demás a la hora de juzgar a aquellos grupos. En síntesis, decimos que es válido adoptar la cultura en la que nacemos como propia, reconociendo a los antepasados aborígenes siempre y cuando se tome en cuenta la emoción que sentimos hacia estos grupos. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal.